pueblo de Dios, vosotros que escucháis este mensaje, bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. Una vez más estamos entre nosotros y como siempre os digo que yo me regocijo porque veo que venéis a coger conocencia de las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da cada día en este año 2025. Por eso, esta noche os saludo en el nombre de nuestro Señor, el Padre Eterno, y os saludo en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, Emmanuel, el elegido, el que todo el mundo llama Jesús, que es el elegido de Dios, el Hijo de María. Siempre os he dicho que en las Santas Escrituras, cuando uno escudriña las Santas Escrituras, Dios nos da muchas revelaciones. Por eso lo que vamos esta noche a escudriñar juntos, primero vamos a memorizar lo que nos ha dado en este año 2025, las revelaciones que el Padre Eterno nos ha dado. Amén. Por eso os pido que estéis atentivos a fin de recibir al 100% de las Santas Escrituras. Os voy a decir una cosa. Si venéis a la Iglesia de las Revelaciones, no es por casualidad, es porque el Padre Eterno os envía a oír el verdadero Evangelio, el que nos da en este año 2025. Amén. Por eso siempre os digo que estéis atentivos a todo lo que se lee y a todo lo que se oye. Amén. Vamos a memorizar lo que el Padre Eterno, las revelaciones que nos ha dado en este año 2025. Esta noche, a juntaros conmigo y entremos en la presencia de Dios, a fin que este mensaje entre en los corazones. Lo que quiero memorizar esta noche es que primeramente Dios, el Padre Eterno, nos ha dado la revelación que el Hijo de María no se llama Jesús. Le dice Emmanuel. Emmanuel, que quiere decir Dios entre nosotros. Amén. Por eso nos dice Mateo 1, verso 23, que el ángel Gabriel viene a dar una buena noticia a María y le dice a María, el ángel Gabriel: tendrás un hijo por el Espíritu Santo y le darán el nombre de Emmanuel. La gente le dará el nombre de Emmanuel. Entonces la gente no lo llama Jesús, lo llama Emmanuel. Amén. Nos lo dicen claro las Santas Escrituras. Sabemos que el Cristo en hebreo quiere decir el elegido. Yeshua no quiere decir Jesús, quiere decir el Salvador. El que nos salva es un adjetivo calificativo diciendo ese es nuestro Salvador. No quiere decir Jesús. Amén. Entonces ya vemos que Dios nos ha dado muchas revelaciones. El mensaje
va a buscar la oveja perdida es Dios y no es el Cristo. Es Dios él mismo que va a buscar la oveja perdida. Amén. Porque cuando Cristo está en la tierra, Él envía a sus apóstolos y les dice, ir a buscar las ovejas perdidas de Israel. Solamente las ovejas perdidas de Israel, a nadie más. Amén. Esas son las Escrituras. Y ahora vamos a meditar, ya que te hemos dado muchas revelaciones del Padre Eterno. Igual olvido algunas, pero bueno. Uno de Corintios 3 nos dice, todas estas cosas que ya llegaron, han llegado para servirnos a nosotros de ejemplo. Ellas han estado escritas para nuestra instrucción, para nosotros, para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza. Para nosotros que estamos allegados a la fin de los siglos, estamos allegados a la fin de los siglos, es lo que nos dice 1 de Corintios 10, verso 11. 1 de Corintios 10, verso 11, nos dice eso, que todo lo que ha estado escrito ha sido para nosotros, para nuestra enseñanza. Amén. Desde un poco ligero, porque es un mensaje que es muy largo. Colosenses 1, verso 26, también nos dice, los misterios escondidos de todos los tiempos, de todos los siglos, declarados hoy, a sus hijos, a sus santos. Amén. Eso es lo que nos dicen las Santas Escrituras, que todo va a estar declarado a la fin de los tiempos. Y sabemos que estamos a los fin de los tiempos. ¿Por qué estamos a los fin de los tiempos? Porque del jardín de Edén hasta el nacimiento del Cristo, del elegido, se han pasado 4000 años. Y también nos dice el Padre Eterno que el séptimo milenario vendrá Dios a buscar su iglesia. Dios él mismo vendrá a buscar su iglesia. Amén. Y hemos entrado en el séptimo milenario. El séptimo milenario hemos entrado, lo sabemos. Del jardín de Edén hasta hoy, 6000 años han pasado y estamos en 2025, son 25 años que hemos entrado en el séptimo milenario. Amén. Y como os digo siempre, el verdadero nombre de el Hijo de María nos lo confirma. Si Mateo 1, verso 23 nos dice que el ángel Gabriel ha venido a ver a la Virgen María y le dice, vendrás a un hijo por el Espíritu Santo y le llamarán, el pueblo le llamarán Emmanuel, Dios entre nosotros. Entonces cuando Cristo estaba en la tierra, nadie lo llamaba Jesús. El mundo
la gente le llamaban Emmanuel, que quiere decir en hebreo Dios entre nosotros. Por eso nos lo confirma. Isaías 7, verso 14, nos dice que Dios, Él mismo nos enviará un señal. Si nos enviará un señal, es para el futuro. Amén. Y nos dice que la mujer tendrá un hijo. Y ella le dará el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios entre nosotros. Amén. Y sabemos que el que hace profetizar al profeta Isaías es Dios. Entonces es Dios que le ha dado ese nombre al Hijo de María. Le ha dado el nombre, es Él que se lo da, Dios el Padre Eterno. Emmanuel, Dios entre nosotros. Y no Jesús. Dios nunca ha llamado el Hijo de María Jesús. Porque sabemos que Isaías, cuando profetiza, son aproximadamente unos 600 años antes que nazca Cristo. Amén. Y en ese tiempo los hebreos no hablaban en latino. El latino ha venido mucho después, siglos después, cuando dice las Escrituras en los anales que la Palestina, las 12 tribus de Israel, estaban gobernadas por los romanos, por los latinos, pero 60 años antes que naciera el Cristo, solo 60 años. Amén. Entonces Dios nos dice que el nombre verdadero, el que tenemos de llamar, es Emmanuel. Si os digo eso porque, digamos, si ustedes van en la calle y usted se llama Antonio y va andando por la calle en el mundo y oímos una voz que llama Julián, usted va a girar la cara, pero no hacerá caso, seguirá andando. Y lo que nos pasa cuando llamamos a Jesús, al Hijo de Dios, que dicen que es el Hijo de Dios, no Dios tampoco, el Hijo, el elegido, hasta elegido. Desde el jardín de Edén, Dios ya profetiza, que dice que la mujer, la descendencia de la mujer, tiene de chafarle la cabeza a la serpiente, a Lucifer. Ya ha profetizado que 4000 años después tiene de nacer el Cristo, el elegido, un hombre de carne y sangre como ustedes y como yo. Y en ese hombre Dios ha puesto muchos poderes. Le da hasta el don de ser la luz del mundo. Pero vemos que no es Dios. Todo el mundo nos dice que es Dios. No. Es un error, una doctrina humana que nos han enseñado y que yo también lo hemos predicado a la gente, al mundo entero, y nos ha quedado memorizado. Si las Escrituras nos dicen que no es Dios, y Él mismo, Cristo dice, Él no es Dios. Por eso Colosenses 1:26, 1 verso 26, Colosenses 1:26 nos dice, los misterios escondidos de todos los tiempos, de todos los siglos, declarados ahora a sus santos. Lucas 22, verso 42, nos dice, en el monte de los olivos, Cristo se hinca de rodillas y le ruega al Padre, le ruega 3 veces al Padre que le quite aquella copa. Entonces, si le ruega al Padre,
ya no es Dios el Cristo. Las Escrituras nos lo dicen ellas mismas. Por eso nos dice de meditar y escudriñar siempre las Escrituras, muchísimas veces en las Santas Escrituras. Eso ya te dice que se hinca de rodillas delante en el Monte de los Olivos y le ruega al Padre Eterno 3 veces para que le quite el mal paso que él tiene de pasar en aquella cruz. Amén. Juan 5, verso 30, Cristo dice: yo no puedo hacer nada de mí mismo. Yo escucho y juzgo. Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Entonces no es Dios. Dios puede todo. Son errores, estos errores que siempre nos han predicado y que nosotros mismos hemos predicado a la gente. Es una doctrina de hombre, y la doctrina de hombre no nos lleva a ningún sitio. Solamente la doctrina de hombre nos lleva al fuego del infierno. Amén. Yo pienso y miro las Escrituras y las medito muchas veces. Mateo 24, verso 36, también es el Cristo que dice: nadie conoce ni el día ni la hora de la fin del mundo. Nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo tampoco lo conoce, solo lo conoce el Padre Eterno. Él solo lo sabe, el Padre Eterno. Entonces Él ya no es Dios. No es Dios. Nos han dicho siempre los predicadores, las falsas doctrinas, han puesto a Jesús, que decimos Jesús en Montero llama Jesús, como siempre. Lo han puesto a Dios. No, Dios le ha dado muchos poderes en la tierra a ese hombre para que pueda vencer a Satanás. Amén. En la cruz del Calvario, cuando está crucificado, también el Cristo, el Hijo de María, también se reclama al Padre Eterno y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces Él ya no es Dios. No penséis que yo digo eso solamente porque yo quiero. No, son las Santas Escrituras que nos lo dicen. Y también nos dice que todo lo que ha pasado en el Viejo Testamento, como en los 4 Testamentos, en el Viejo Testamento, como los 4 Evangelios, nos dice: 1 Corintios 10, verso 11, nos dice: todas estas cosas allegaron para servirnos a nosotros de ejemplo. Ellas han estado escritas para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza. Nosotros, que hemos llegado a la fin de los tiempos, son declaraciones para esta época que estamos a la fin de los tiempos, y sabemos que el Padre Eterno está sobre el punto de venir a buscar la iglesia. Juan 6, verso 65 nos dice también: nadie puede venir a mí, dice el Cristo, nadie puede venir a mí si no es el Padre que lo envía. Es lo que nos dice Juan 6, verso 65. Nadie puede venir a mí, dice Cristo, si no es el Padre que os envía a mí. Él sustrae a mí. Y dice que con esas verdades muchos discípulos se marcharon y nunca han vuelto donde el Cristo. Nunca. ¿Por qué? Porque esa gente no ha estado seleccionada. Dios no los llevó a Cristo. Ellos vinieron por su propia voluntad. Ellos oyeron la palabra y se acercaron. Como muchas personas que oyen la palabra de Dios y empiezan
tener conocencia del Señor, pero pasa un tiempo, esas personas se marchan, porque Dios no los ha traído al Cristo. ¿Quién es que se queda? ¿Los 10, los 12 apóstoles? Amén. Porque Dios, el Padre Eterno, se nos ha dado al Cristo. Y lo que nos dice, nadie puede venir a mí si no es el Padre que te envía. Ahora, el Padre, ¿cómo puede enviarte a ti? ¿Cómo puede enviarnos a nosotros al Cristo? Pues solamente leyendo las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras te llevan a conocer la palabra. Por eso nos dice que la palabra, en el principio estaba la palabra, y la palabra era Dios. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y todo ha estado creado por la palabra. Y aquí nos dicen nosotros que es Dios. Jesús es Dios, y Cristo te dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo no puedo hacer nada. Dice, yo escucho y juzgo. Es todo. Entonces no es Dios. Y cuando le preguntan sus apóstoles cuándo será la fin de los tiempos, nos dice, nadie sabe ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Si el Hijo no lo sabe, es que no es Dios, porque Dios es omnisciente y sabe todo, todo. Él sabe hasta lo que piensas. Él te sonda los corazones y las memorias. Él te ve lo que tú piensas. Él lee en ti como si fueras un libro escrito. Eso es Dios. Y ahí nos dice que el Hijo tampoco sabe. No lo sabe tampoco cuando es la fin del mundo. Entonces no es Dios. Eso no lo han puesto en la memoria los pastores que hemos escuchado. Amén. Lo que nos dicen las Escrituras es la verdad. Por eso os digo que hay muchos errores en las Santas Escrituras. Perdonad. En las Santas Escrituras no hay errores. Los errores están en lo que hemos oído predicar y nosotros lo predicamos al mundo. Y ellos memorizan como nosotros y luego lo dicen a uno y a otro. Lo predican al mundo y entonces es una doctrina de hombre. Y la doctrina de hombre no te lleva a ningún sitio. Sabemos que hay 4.000 doctrinas de hombre. Hay 4.000 dioses. Y el Padre Eterno te dice que no. Hay un solo Dios, uno solo, una sola fe y también un solo bautizo, que es el bautizo del agua de la palabra, el que te llena de la palabra, te llenas de la palabra para conocer Dios. Y Él te lleva donde Cristo, y es el Cristo que te da la vida eterna por su sangre preciosa. Y te lo dice claramente. Aquí vemos muchos errores. También nos predican Éxodo 12, verso 21. Nos dice que en Egipto Dios le dice a Moisés, sacrifica un cordero y su sangre ponla en un recipiente. Y nos dice, y esa sangre ponla en los dinteles de la puerta y en los postes, como señal. Y vosotros os comeréis el cordero asado adentro de las casas, adentro de la casa, con hierbas amargas y pan sin levadura. Pan sin levadura, sin orgullo, ahí rezando humildemente. Y dice que cuando yo pase, veré la señal de la sangre, y entonces pasaré por encima de vuestra casa. esta plaga no os tocará a
vosotros. Pues dice, cuando yo pase, es Dios que pasa. Nos han enseñado que será el ángel de la muerte. No está escrito el ángel de la muerte. Dios, Él pasa. Es el que pasa. Y dice también que todo primero nacido de mujer morirá. Toda persona nacida de mujer morirá. Toda primer persona. Y también todo primer animal también morirá. Amén. Y ahí es cuando el Padre Eterno le da el día de descanso 7, el día 7, donde no tienen que hacer nada, que representa el número 7, el del descanso, el de la tranquilidad, el de regocijarse en no hacer nada. Amén. Vemos que hay también error. No es el ángel de la muerte que pasa, es Dios él mismo que dice, veré, cuando yo pase, veré la sangre y para mí será un señal. Amén. Vemos que también es un error, son los errores que han cometido los predicadores que han leído las Santas Escrituras y nos han predicado a nosotros, y nosotros también hemos predicado a quien nos ha oído. Amén. También nos dicen que Cristo va a buscar las ovejas. No, el que va a buscar las ovejas es Dios, el Padre Eterno. Es el que va a buscar a las ovejas perdidas. Amén. ¿Por qué os digo eso? Porque, me perdonaréis, pero es un mensaje bastante largo. Lucas 15, verso 4 nos dice, la parábola de la oveja perdida. Dice que un hombre, si tiene 100 ovejas y si le pierde una, deja las 99 y va a buscarla. Amén. Es Dios el Padre Eterno que va a buscarla. No es el Cristo. No es el Cristo. Hoy en día, cuando Cristo estaba en la tierra, Cristo envía a sus apóstolos a buscar las ovejas perdidas. Y Él también va a buscar Zaqueo de Jerusalén. Va a Jericó. A un pueblo que hay 35 kilómetros. Jericó. No me acuerdo el nombre, pero va a buscar Zaqueo y pasa toda la capital hasta que lo encuentra. Es Él en la tierra. Pero cuando Cristo está al lado del Padre, hoy en día, es Dios que va a buscar la oveja perdida. Nos lo dice Mateo 22, verso 44. Nos dice que el Señor le dijo a su Señor, el Señor le dijo a mi Señor, aséntate a mi derecha hasta que yo ponga todos tus enemigos bajo tus pies. Bajo los pies de Cristo, del elegido. Entonces es el Padre Eterno que va a buscar la oveja perdida y les pone, ¿con qué va a buscarla? El Padre Eterno es la palabra que tú predicas. Y la palabra estuvo hecha carne. Ella estuvo hecha carne. Lo dice Juan 1, verso 14. Que la palabra estuvo hecha carne en el seno de María por el Espíritu Santo. Amén.
15, verso 11, también nos dice que un padre tiene 2 hijos y que el más joven le pide la herencia y se va en un país lejos de su padre. Todos hemos estado con el Padre Eterno, toda la creación, pero hemos nacido y nos vamos a ir al mundo, y en ese mundo hemos gastado. Cuando uno nace, no conoce el daño, no conoce la maldad, no conoce el pecado ni las transgresiones. ¿Por qué? Porque has renacido, acabas de nacer de nuevo, y lo que nos dice es que acabas de nacer de nuevo. Amén. Para entrar al reino de los cielos. Amén. Y dice que este hombre, que es el hijo pródigo, se va en el mundo, está en el mundo, en la transgresión, en el pecado, en la borrachera, en todas las malas cosas. Y dice que un día recapacita y dice: en la casa de mi padre hay pan en abundancia, hasta los obreros tienen pan en abundancia. Entonces él, ¿de qué tiene falta? Del pan. Sabemos que el pan sirve para comer, no hay ningún problema, pero lo que tiene falta la persona humana es el pan de vida, la palabra de Dios. Y dice que sale del mundo, sale de las tinieblas, y dice que el Padre Eterno está ocultando el horizonte a ver quién sale. Este hombre, el hijo pródigo, representa todo ser humano que vive en las tinieblas, hasta que un día tiene una oportunidad, que ha oído la palabra y viene a Dios. Pero Dios, cuando lo ve al hijo pródigo, sale corriendo. Es él que va a buscar la oveja, es él que va a buscar aquella oveja perdida, y se lo abraza y no le pregunta nada. Amén. Y se lo lleva a la casa. En la casa el Padre Eterno tiene muchos obreros, y de seguida sabemos que les dice: ponerle el vestido más bonito que tenéis, traerle el vestido más bonito, ponerle sandalias en los pies y ponerle un anillo en su mano, que representa el nuevo pacto, la nueva alianza, la que Cristo les da a sus apóstoles en la noche de la Pascua, el pan y el vino. Y luego también nos dice: matar el toro graso y regocijaros, juega, divertiros. Como el de la oveja perdida, es una imagen del mismo capítulo, que nos dice que el buen pastor, cuando va a buscar la oveja y la encuentra, dice que con alegría se la pone en las espaldas y la trae a la casa. La trae a la casa de Dios. Ahí tiene la oportunidad de coger conocimiento de la palabra, y el Cristo luego es el que te salva, como nos dice la sangre de Cristo. Éxodo 12:21, que nos dice: la sangre salva a todos los hebreos, y de todo aquel que ha nacido el primer nacido de mujer no ha muerto. Ellos están salvos. Amén. Y sabemos que a Abraham, cuando viene de reñir con 4 reyes, 4 naciones, y él ha vencido a esos 4 reyes y se trae todo el botín, y cuando viene donde él vive, dice que también ha deliberado su sobrino Lot, y cuando viene dice, no me acuerdo el verso que está escrito, pero dice que Melchizedek
Melquisedec. Le trae el pan y el vino, que representa la Santa Cena, la carne y la sangre del Cristo. Y dice que luego lo bendice una vez que le ha dado el pan y el vino. Luego he hablado también con un pariente mío que es predicador y me ha dicho que la carne, no somos carnívoros, por la carne del Cristo representa el pan de vida, el pan de vida. Por eso dice las Escrituras, Cristo dice, yo soy el pan que bajó del cielo. El pan que bajó del cielo es la palabra que nos dice Juan 1, verso 14, y la palabra se hizo carne. Y nos dice, todo el que coma de este pan nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Amén. Es lo que nos dice Juan 6, verso 31. Y Juan 6, verso 53 también nos dice, todo aquel que se come la carne del Hijo del Hombre y que se bebe la sangre del Hijo del Hombre, tendrá vida eterna. Dice, yo viviré en él y él vivirá en mí y yo lo resucitaré a la fin de los tiempos. Amén. Es lo que nos dice. Pero también nos dice en ese verso 53 que todo aquel que no se come la carne del Hijo del Hombre y que no se bebe la sangre del Hijo del Hombre, no tiene vida en él. Si no tiene vida en él, entonces está muerto espiritualmente. Y si ese hombre se muere, va al fuego del infierno. Amén. Y sabemos que nos dice que nos revivirá a la fin de los tiempos. La fin de los tiempos hemos llegado. Estamos en el 7º milenario. Y Cristo puede venir esta noche, mañana, pasado, de aquí 1 año, de aquí 2 años, pero estamos al fin. Por eso nos dice uno de Tesalonicenses, perdonad, siempre lo digo mal. 1 Tesalonicenses 4, verso 16, nos dice que Dios, a la voz de un arcángel y al son de la trompeta de Dios, Dios bajará a coger su iglesia. Dios bajará del cielo a coger su iglesia. No es Jesús tampoco que baja. Amén. Son errores que nos han predicado. No es Jesús que baja, es Dios, el Padre Eterno, que baja del cielo a coger su iglesia, sus hijos, que Dios le ha dado al Cristo, que ha llevado al Cristo, todo aquel que está adoptado por la sangre del Cristo. Amén. Vemos que todo lo que hemos meditado esta noche son revelaciones que el Padre Eterno nos ha dado en esta noche de este año 2025. Por eso siempre os digo que en el año 2025 el Padre Eterno nos ha abierto las puertas de los reinos de los cielos para darnos enseñanzas a sus hijos, para que las prediquemos al mundo entero y que el mundo entero sepa la verdad. Amén. Las falsas doctrinas de hombre, sabemos que hay muchas falsas doctrinas, pero vemos que en todas estas doctrinas hay doctrinas católicas, hay doctrinas testigos de Jehová,
hay doctrinas de los indios, hindús. Amén. Y hay muchas doctrinas, dicen que hay 4.000 doctrinas y 4.000 dioses en la tierra hoy en día. Entonces, ya vemos nosotros que hay muchas doctrinas de hombre, muchos que dicen que son cristianos y en realidad son doctrinas de hombre, y esas doctrinas no te llevan a ningún sitio. Las pruebas que nos salen al aire, no hay ningún sanamiento. Les ponen las manos en el nombre del Cristo, en el nombre de otra persona, no en el nombre del Hijo de María, Emmanuel. Lo que os he dicho delante es en la calle, si tú te llamas Antonio y vocean y te llaman Juan o Atanasio, seguramente girarás la cara por no darás caso. Dirás. Amén. Y ya vemos que los 4 evangelios han estado cambiados por los latinos. Yo os digo francamente que cuando Cristo estaba en la tierra, nadie lo llamaba Jesús. Lo dicen las Escrituras. Y le darán el nombre de Emmanuel, Dios entre nosotros. Entonces ya han llamado Emmanuel. Como Juan, Mateo, Lucas. Ellos tampoco se llamaban así. Tenían de tener nombres hebreos. Amén. Sabemos que Pablo es latino. Y en aquella época no había ningún nombre latino. Solamente que los romanos, los latinos, han sido los amos del mundo y han hecho de las Santas Escrituras que hoy tenemos nosotros, han cambiado. Por eso nos dice que 180 años después de la resurrección de Cristo, Irineo de Lyon, aquí en Francia, dice Irineo de Lyon, cogió los 70 evangelios y de esos 70 evangelios él eligió solamente 4, los que tenemos. Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Y Marcos. que no me acuerdo. Los 4 evangelios que tenemos los han cambiado ellos como han visto, y han cambiado los nombres de todas las mujeres y de todos los hombres hasta el nombre de Dios. Seguramente que Moisés en aquellos tiempos no decía Dios, pero los latinos han puesto el nombre de ellos, lo que han visto. Amén. Pedirle al Padre inteligencia y sabiduría sobre las Santas Escrituras, porque Él mismo se lo aconseja de meditar las Escrituras. Nos lo aconseja muchísimas veces. Se lo aconseja a Moisés, se lo aconseja a Josué, a Ezequiel, a Oseas. De los Salmos 1, verso 1, en los Salmos 1, 78, también nos lo dice. Y muchas veces más lo dice: oír mi palabra, estar atento a mi palabra, a mis mandamientos. Muchísimas veces. ¿Por qué? Para que escudriñemos las Escrituras y que el Padre Eterno nos dé las revelaciones, como nos está dando en este año 2025 en la Iglesia de las revelaciones. Amén. Con estos versos, se hace tarde, os digo que con estos versos y estos mensajes que hemos escuchado esta noche y oído, que Dios os bendiga y que podáis andar en el camino que lleva al Padre Eterno a la vida eterna. Y también le pido al Padre, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel y Cristo, que les dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, como Dios le da a sus hijos, el Padre Eterno. Amén.
hasta mañana, si el Padre Eterno no lo permite. Que Dios os guarde y os bendiga, y que os dé muchas revelaciones cuando ustedes lean o escuchen las Escrituras. Amén. Ya hemos visto las revelaciones que nos ha dado el Padre esta noche, en este año 2025. Y todos los errores que hemos escuchado, que están escritas en las Santas Escrituras, que son errores que nos han aprendido, de uno que hemos escuchado, oído, de otros que hemos escuchado. Por eso os digo, no hacer caso de lo que escucháis. Cuando escuchéis una cosa, mirad el verso en las Santas Escrituras con atención, a fin que el Padre Eterno os dé la revelación. Una sola palabra puede cambiar vuestra forma de ser. Y lo que tú te creías y dices tú ya no es eso. Que es lo que nos ha pasado con Jesús, las revelaciones que hemos tenido. Que el hijo de María nunca se llamó Jesús. Dios, el Padre Eterno mismo le dice, tendrá un hijo y le llamará Emmanuel. Y cuando el ángel Gabriel viene a ver a la Virgen María y dice, tendrás un hijo por el Espíritu Santo, también nos dice, y le llamarán Emmanuel. Entonces, ¿quién le llama Emmanuel? Es la gente de aquella época que le llaman Emmanuel. Y cuando dicen, sus apóstoles le hablan, dicen, Señor, mi Señor. Y la gente cuando lo mientan a él y dicen, pero este hombre no es el hijo de José y de María.